Bien, hola chicos, ¿cómo están? Espero que todos bien. Bienvenidos a esta clase por primera vez jugando a ser youtuber. Estaba en Profe Responde intentando experimentar otros canales y esperamos que esto nos pueda servir para estar más en contacto y también para aprender de otra forma el contenido. Vale, que en estos tiempos de pandemia hay que recurrir a otros modos y esperamos que este salga genial. ¿Ok, chicos? Bien. Como bien saben, estamos pasando materia para la PSU y el contenido del día de hoy es la Revolución Francesa. Vamos a hablar acerca de la primera parte de la Revolución Francesa hasta 1792 y posteriormente Nicolás les va a hablar del posterior desarrollo y desenlace de este fenómeno. Primero que nada me gustaría que leyeran el objetivo, que está, lo pueden ver ahí, pero preguntarles a cada uno de ustedes qué saben acerca de la Revolución Francesa. Tómense unos segundos para pensar, para recordar. Si tienen problemas, ¿no es cierto? Tienen la cabeza llena de otra materia u otras cosas. Voy a soltarles un poco la memoria con algunas imágenes que vamos a analizar ahora, ¿ya? Quiero que analicen esta caricatura satírica, que no es francesa, sino que es de origen británico, es inglesa esta caricatura, y pongan atención a este gorro que parece de los pitufos, pero que no lo es, que es rojo, con esta escarapela que está al medio. Pongan atención también a las personas que huyen de este artefacto, ¿no? Que es una guillotina, que está representada de forma bien demoníaca. Aquí vemos huyendo, ¿no es cierto?, a esta persona que está bien vestida, ¿de acuerdo? Junto con sus amigos que están ocultando, ¿qué cosa? Riquezas, ¿ok? Y también se nos va una persona muy bien alimentada que está acá atrás, el calvito que se le cae aquí, ¿cierto? La cofia creo que se llama, si me equivoco me avisan, que representa también el sector religioso, ¿no? Al clero probablemente. Esto infunde terror. De hecho, vemos al señor Calavera ahí que está pasándolo bastante bien mirando a través del agujero de la guillotina. Y nos habla acerca de una versión de la historia, ¿no? Ustedes saben que todos los acontecimientos históricos importantes y trascendentes en la historia eh, tienen revisiones históricas, es decir, se les pueden dar más lecturas, otras interpretaciones en la medida en que el tiempo va avanzando, ¿no? Los procesos ricos, ricos en hechos, ricos en actores, tienden a ser reinterpretados con el tiempo. Y este es el caso de la Revolución Francesa, que está tomado por los ingleses, eternos enemigos de los franceses, y lo ven de una manera bastante terrorífica, ¿no? También vemos otra imagen, que es la que ustedes han visto probablemente en muchas clases en el pasado, que es una pintura alegórica a la decapitación de Luis XVI, rey de los franceses. También con nuestro artefacto invitado, que es la guillotina. ¿De acuerdo? ¿Qué es eso? Es un ajusticiamiento. Acuérdense que la guillotina se formó por todo este tema de intentar tratar de ejecutar a una persona en un tiempo rápido, indoloro, racional. Acuérdense que estamos en el siglo de las luces, el siglo XVIII. Se buscaba formar más adelante, tomar a más cuerpo esa idea, ¿no? El ser racional, el hombre racional. Y ahí aparece su cabeza, ¿no es cierto? Los que no la ven, yo la voy a marcar en amarillo, mostrándosela al pueblo de Francia. También hay otras cosas que quizá les llamen la atención y recuerden como aspectos positivos de este acontecimiento histórico, de este proceso histórico, donde la tríada entre libertad, ¿no es cierto? Los voy a marcar, igualdad y fraternidad, que eran las máximas del discurso revolucionario francés, se pueden encontrar hoy en día en la mayoría de las constituciones o cuerpos legales de las repúblicas democráticas modernas, contemporáneas. Y también esto que voy a encuadrar acá al lado, que es la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, un documento magistral creado en medio de la Revolución y que va a servir para dos cosas importantes. Primero, la conformación de las constituciones o las bases legales de las repúblicas modernas, las repúblicas contemporáneas, ya que muchos de sus 17 artículos se pueden encontrar de manera implícita o explícita en los cuerpos legislativos, en los cuerpos legales, disculpen, de cada república actual, ¿ok? Y también van a servir como inspiración o base para el desarrollo de la Declaración de los Derechos Humanos en 1946, posterior a la Segunda Guerra Mundial, ¿vale?
para que no se les olvide. Interesante este ojo que todo lo ve acá arriba, ¿eh? No van a decir después, ah, profe, está con los no sé, Illuminati y todo ese rollo. Vamos a saltar el tema conspiranoico para ir un poco a lo que con lo que trabaja el investigador, ¿no? O en este caso el profesor de aula, que son los documentos. ¿Ok? Si tienen un dólar, revísenlo, a ver si pillan el triángulo ahí de el ojo de todo lo ve. Pero vamos a tocar ese tema quizás más adelante, ¿ya? Esta es una clase sintética, es breve. Acuérdense que este contenido ustedes ya lo han visto y ahora lo vamos a reforzar para poder abarcar lo que verdaderamente la PSU nos va a pedir en este momento. Bien, brevemente voy a pasar una pincelada de esta etapa. Nosotros vamos a trabajar esto hoy día, lo que destacaré con amarillo. Vamos a ver la fase monárquica. Con el profesor Nicolás van a ver después la fase republicana y la etapa imperial con Napoleón Bonaparte. Hoy vamos a ver brevemente, ¿no es cierto?, qué fueron los estados generales, qué va a hacer la Asamblea Nacional, esto está al revés, ¿ah? ¿Qué va a hacer la Asamblea Constituyente? Y finalmente, ¿qué va a hacer la Asamblea Legislativa? Estas cuatro etapas de la etapa monárquica, ¿ya? Estas cuatro subfases de la etapa monárquica. Partimos entonces. Antes de poder hablar en sí de la revolución como tal, debemos tener en cuenta el panorama geográfico en el cual se distribuían, ¿no es cierto?, los reinos en toda Europa. Y se dan cuenta, están marcados en rosado todos los que se consideraban, hacia mediados del siglo XVIII, monarquías absolutas. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, está el Reino de Francia, lo voy a estar con amarillo, una monarquía absoluta, está el Reino de España, también tenemos el Sacro Imperio, donde está también conformado Austria, posteriormente se independiza. Tenemos una Hungría no. Bueno, básicamente todo este círculo que ustedes ven acá, ¿de acuerdo? Estas son monarquías limitadas y Suiza, ¿no es cierto? Y las Provincias Unidas, la actual Bélgica, ¿no? Y otros territorios unidos a él, no eran repúblicas muy significativas para la época, ¿no? Eh, Nos cabe destacar también el Reino de Rusia que está acá, ¿de acuerdo? Y Prusia, con Federico II el Grande. Si ustedes se dan cuenta, la moda en ese tiempo era tener una monarquía absoluta. ¿Y cuál es la gracia de una monarquía absoluta? Bueno, primeramente que estas personas eran puestas en su poder por Dios. Hay autores como Jacques Bossuet, ¿no es cierto?, francés, y otros autores más que postulaban que para poder preservar el orden de una nación y darle unidad, tenía que concentrarse toda esa unidad en un rey que ostentara todos los poderes del Estado. Al mismo tiempo, tenemos intelectuales que ustedes ya han escuchado, como por ejemplo Montesquieu, que proponía en esa misma época, a mediados del siglo XVIII, ya la separación de los poderes en ejecutivo, legislativo y judicial, para poder, ¿no es cierto?, trabajar con mayor igualdad esa distribución del poder. Sin embargo, la moda en ese tiempo, y es la moda, ¿no es cierto?, era llevarse el sistema absolutista, donde un esquema social feudal compuesto, ¿no es cierto?, por estamentos de muy difícil ascenso, ¿no es cierto? Si tú nacías zapatero, lo más probable es que fueras un zapatero con plata, un zapatero pobre, pero que no salieras de tu sector social, ¿no? En este caso de tu estamento. Eso empieza a resquebrajarse, chicos, a fines del siglo XIX, ¿ya? Y este orden, el orden absolutista, el concierto, ¿no es cierto?, de los absolutismos, va a empezar a destruirse por una clase social que algunos historiadores marxistas como Albert Soule y otros más proponen fueron los burgueses, ¿de acuerdo? Sin embargo, se lee actualmente este fenómeno de manera bastante compleja y con muchos puntos de vista, y se entiende que dentro de la revolución participa en gran manera y la incita la clase burguesa, que tenía el poder económico en ese tiempo y ostentaba el poder político. Sin embargo, inmersa en todos estos fenómenos tan complejos y engorrosos muchas veces, hay que entenderlos como unos canalizadores de la revolución, ¿ya? Facilitadores hasta cierto punto de las ideas liberales que se van a plasmar dentro de este tremendo proceso histórico, ¿ok? Sigamos. ¿Qué es la Revolución Francesa? Leo. Un cambio profundo que terminó con el absolutismo francés. Se experimenta con un régimen republicano, democrático radical. Se ponen a prueba las ideas de la Ilustración. Se conforma o se perfila una identidad nacional francesa y también finalmente emerge Napoleón Bonaparte como una figura polémica de muchas lecturas, ¿de acuerdo? Ahí tenemos una foto de Luis XVI y María Antonieta. Se me olvidó comentarles algo, ¿ah? En todo este lugar
la casa de los Austria o los Habsburgo, que aparece acá, lo voy a destacar, tenía a muchos de sus familiares distribuidos por el resto de Europa. Y Francia no era un caso aparte. La señorita que ustedes ven acá, María Antonieta, ella era de origen austríaco y tenía a muchos cortesanos de su país natal, Austria, en su corte, ¿de acuerdo? De hecho, María Antonieta se sentía mucho más austríaca que francesa. Por lo tanto, Luis XVI era un rey de poco carácter y muy pocas habilidades políticas. Sí, habilidades técnicas o prácticas tenía, pero políticas muy pocas. Se va a dejar influenciar por este ambiente cortesano, ¿no es cierto?, de la Francia del siglo XVIII y esa amistad, ¿no es cierto?, con la corona austríaca le va a costar la cabeza más adelante, que es lo que vamos a ver. ¿Cuáles son las causas de la revolución? Sepárenlas en su casa, si están escuchando esto, entre causas coyunturales y estructurales, ¿de acuerdo? La situación económica era precaria desde Luis XV y la va a heredar Luis XVI. Hay que acordarse que había un gran despilfarro en ese tiempo. Los cortesanos, en este caso la nobleza de capa y de espada, que rodeaba a Luis XVI, eran grandes despilfarradores y derrochadores. ¿De acuerdo? Era el siglo del derroche en Francia. Hay que sumar también que las ideas ilustradas de Montesquieu, Rousseau, ¿no es cierto?, Diderot y varios más, que se hablaban y se comentaban a través de obras de teatro, a través de clubes secretos, en los bares o a través de las casas, donde se invitaba a ciertos intelectuales a leer sus libros o de otros autores y opinaban acerca de estas, ¿no es cierto? Empezaron a difundirse por toda Francia hacia mediados y fines del siglo XVIII. Hay que entender que también Francia pasaba por un terrible déficit fiscal, ya que los eternos enemigos de Francia, los ingleses, estaban en guerra, ¿no es cierto?, con Estados Unidos hace unas décadas atrás, y Francia, un ejemplo, ¿no es cierto?, el conde Lafayette y varios más, van a participar a favor de los estadounidenses para intentar debilitar, ¿no es cierto?, a los ingleses. Obviamente la independencia se va a lograr de los Estados Unidos, pero la inversión en barcos, la inversión en municiones, en armamento, en personal, en transporte que Francia va a colocar, va a terminar otorgándole un gran déficit fiscal al gobierno francés. Y el ministro Necker, que era el ministro de la época, de Luis XVI, va a intentar hacer lo posible por tratar de restaurar la moneda, ¿no es cierto? O sea, el sistema económico francés, pero va a ser bastante difícil, ¿ya? Ya que las papas estaban cocidas con el tercer estado, que es lo que vamos a ver después. Eh, Abusos del clero, ¿no es cierto? Se cobraba el diezmo. Las principales fuentes para poder estudiar la Revolución Francesa son los documentos legales y también los cuadernos de las capillas, donde se pueden ver, ¿no es cierto?, muchos impuestos, se puede ver el hambre que pasaba la gente, se registraron muchos abusos, derroches de cortesanos y la familia real, el famoso crudo invierno de 1787, que va a inspirar algunas películas. Ustedes pueden ver Pacto de Lobos, que es una película que está inspirada en este invierno. Y esto va a provocar muy malas cosechas. Recordemos que estamos en un sistema feudal donde los señores todavía tienen el control de las tierras, ¿de acuerdo? Tienen derecho a la cacería, tienen derecho a golpear o a exterminar a alguien que se meta en sus territorios de caza, por ejemplo, y el pueblo tiene hambre. Van a registrarse varios casos de maltratos y muertes, ¿no?, por invadir terrenos de los señores. Aún en privilegios, ¿de acuerdo? Escudos de familia, todas esas cosas que ustedes conocen. En el momento nos encontramos con dos noblezas. La de espada, que es la aristocracia feudal, que viene desde la Edad Media, ¿no es cierto?, consolidando sus títulos de nobleza, y la nobleza de capa, que es mal mirada, ya que la burguesía busca la forma de llegar al poder para poder defenderse como clase, y durante el siglo XVIII un mecanismo es el de comprar el título de nobleza. Entonces arriba las cortes los trataban bastante mal, como ciúticos, ¿no? Les desean la nobleza de capa, ¿no es cierto? Una nobleza nueva, una nobleza que la mona se vista y sea mona queda, decían los tipos que querían tener sangre más fina, ¿no? Entonces, los burgueses se nota y se ve, hay antecedentes de que están hambrientos de poder. En este caso, la alta burguesía ya conforma parte de la aristocracia. Ahí podemos ver, chicos, cómo se organizaba en este caso ¿cómo se llama esto? La sociedad francesa, donde el primer estado estaba compuesto por la nobleza, donde estaba el rey con poder absoluto y hereditario,
príncipes, condes, duques y otros. Sus títulos son hereditarios, no pagan impuestos y controlan los cargos públicos, es decir, tienen todo el poder. Junto con ellos estaba el clero, donde en cada familia aristocrática siempre tenía que haber algún miembro que fuera a parar a la nobleza, por un tema de poder también. Constituyen el soporte ideológico del sistema, no pagaban impuestos y tienen numerosos privilegios y prerrogativas, junto con algunos impuestos eclesiásticos hacia el pueblo. Y tenemos también finalmente el tercer estado, y cáchense esta, porque constituye el 95% de la población, donde están incluidos los burgueses, campesinos y artesanos. ¿Bien? Es decir, es como el tercer estado contra el mundo, ¿de acuerdo? Y el mundo está compuesto por el 5% y el tercer estado compone a una abrumadora mayoría de la población. Bien, ¿qué ocurre? La Asamblea General, la Asamblea de los Estados Generales de 1879. El rey Luis XVI convoca a una asamblea que es de origen medieval, no se había convocado hace años, no recuerdo si siglos o años, muchas décadas, y los tres estamentos de Francia participan de esta asamblea. ¿De acuerdo? Es una asamblea formal donde van, no sé, de todas las provincias de Francia, van ciertos delegados y participan en una asamblea donde el mismo rey, ¿no es cierto?, dirige este tipo de reunión. Y vemos que el primer estado, que es la iglesia, contaba con 120.000 personas, no pagan impuestos y piden, ¿no es cierto?, el diezmo de los campesinos. El segundo estado, que es la nobleza espada, está constituido por 350.000 personas, están eximidos de varios impuestos, son dueños de las tierras y también de los cargos públicos. Finalmente tenemos al tercer estado, el cual está compuesto por la burguesía, los artesanos, comerciantes, campesinos y siervos. Está compuesto aproximadamente por 40 millones de personas, sin poder político, sin derechos, pagan todos los impuestos. Es decir, un abuso que hoy en día a cualquiera llamaría a una manifestación, ¿no? Para poder acabar con esta terrible injusticia. ¿Qué ocurre? En medio de ¿no es cierto?, llamado de los Estados Generales, esta reunión de los Estados Generales, se dan cuenta que el rey no quiere cambiar esta cruda realidad de Francia. Y si mezclamos el crudo invierno de 1787, si mezclamos la difusión de las ideas ilustradas, ¿no es cierto?, en muchas partes de Francia, si mezclamos la terrible deuda fiscal, el terrible derroche que llevan a cabo los cortesanos, ¿no es cierto?, en la corte del rey, y si mezclamos también que hay hambre en Francia, hay mucha hambre, la gente pide pan, no hay pan, ¿ya? Entonces saben que el invierno provoca una mala cosecha, la mala cosecha hace que haya poca harina, la poca harina hace que haya poco pan, y que haya poco pan hace que te duela la guatita y que haya hambre, ¿de acuerdo? Entonces, la gente empieza a alegar contra esto y se dan cuenta que los estados generales no van a funcionar y se rebelan pacíficamente, sin matar a nadie, contra este sistema y se van a parar al Salón del Juego de la Pelota en julio de 1789 y burgueses, artesanos, campesinos y otros sectores de la bueno, y los subsectores de esta sociedad juran no parar este movimiento que se forma en julio hasta conseguir dos cosas. Primero, una constitución y así transformar a Francia de una monarquía absoluta en una monarquía constitucional. Y en segundo lugar, también crear una constitución que pueda regular, ¿no es cierto?, los poderes en este reino. Los tres estados entonces son llamados a votar por los impuestos, como les comenté. Cada estado tiene un voto. ¿Les parece injusto? El primer estado y el segundo estado obviamente están asociados. Siempre iban a ganar 2-1. Es como un partido arreglado. ¿Ya? Por eso sí, el tercer estado dice, ya estoy harto, se acabó esta cuestión, nos vamos al juego de la pelota y comenzamos nuestra propia revolución. ¿Ya? Se amotinan, la burguesía gana apoyar al tercer estado, se toma el salón de la pelota y aparece ahí marcado en negrito, ¿no es cierto?, lo que acabamos de comentar. En este proceso, donde se forma la asamblea, la asamblea revolucionaria, eh, aparecen tres, o sea, ¿cómo te lo puedo explicar? Aquí es donde se conforma la nomenclatura clásica para poder referirse a el sector político al que tú quieres indicar. Por ejemplo, se sentaban los absolutistas, que están marcados en azul, a la derecha de esta asamblea. Los indecisos, que están marcados en gris, la nación neutralmente neutra, se ubicaba al medio, ¿no es cierto? Y ellos son considerados hoy en día el centro, ¿no?
Y finalmente los que están a favor de una constitución, es decir, acabar con la monarquía, son los que están marcados en rojo y se sentaban a la izquierda. ¿De acuerdo? Por eso hoy en día hablamos de derecha, centro o izquierda. ¿De acuerdo? Eso conforme a esta nomenclatura que están viendo acá. ¿Qué viene acá? Después de esta asamblea, ¿no es cierto? Pasamos a una etapa bastante complicada. En ese mismo año se produce la toma de la Bastilla. Y usted aquí ven imágenes bastante violentas, ¿no es cierto?, lo que fue la toma, una descripción de la época, donde varios guardias van a ser tomados por el pueblo, por sorpresa, van a ser, en este caso, ajusticiados, asesinados por el pueblo, cansado, ¿no es cierto?, de que no se lleven a cabo las reformas que el pueblo exigía y necesitaba, y se toman la Bastilla, que a todo esto era un símbolo del poder de la nobleza más que un objetivo funcional. Sin embargo, algunos comentan que la Bastilla era importante porque desde ahí se posicionaban los cañones que podían disparar a los barrios donde se organizaba la revolución, ¿no? En los barrios más bajos. Por tanto, era importante tomarse la Bastilla. Bien, el pueblo cansado de los abusos de la nobleza se toma la Bastilla y comienza lo que se conoció como el Gran Miedo durante un par de meses, donde en otras partes de Francia, el Bajo Pueblo, el tercer estado, que es una especie de prisma, ¿no? Una cosa muy variopinta, lleno de muchos personajes, ¿no? De muchas creencias, de muchos sectores, pero que son oprimidos, que es lo que los une, ¿no? Empiezan a tomarse otros castillos, otras casas, otras mansiones, hay testigos de asaltos, hay testimonios de violencia en las calles. Comienza lo que es el Gran Miedo. ¿Quién siente el Gran Miedo? La nobleza. Posteriormente derivamos en la Convención General, ya en 1789, ya hace 1791, donde empiezan a perfilarse ya algunos sectores o facciones políticas. Es importante para la PSU, si es que llegan a preguntar algo de esto, aunque lo dudo, porque este es un conocimiento de introducción, que acá vamos a hablar de los girondinos y aquí de los jacobinos, ¿ya? Estos dos son sectores revolucionarios, no me los mezclen con los aristócratas, ¿de acuerdo? Estos sectores quieren una nueva constitución, pero dentro de este sector de izquierda, que podríamos decir, hay algunas diferencias. Por ejemplo, los girondinos, que son considerados como los moderados, pertenecen a la alta burguesía, es decir, una burguesía más capaz, con mayor capacidad económica, mayor cercanía, ¿no?, a la nobleza, con mayor estudio y mayor instrucción. Y buscan negociar con la nobleza, es decir, mantener probablemente una monarquía constitucional. ¿De acuerdo? Sin embargo, tenemos también a los jacobinos, que son la mediana y la baja burguesía, quienes lideran este sector, y algunos sectores de las clases populares, ¿ya? Son revolucionarios y buscan cambios radicales. Buscan una república democrática, ¿no? Algo distinto que borre a los opresores o a la nobleza de la sociedad. Y buscan lo que acabo de decir, una república democrática. Ellos van a ser diputados, ¿no es cierto?, dentro de esta convención general, donde lograron eliminar privilegios de la nobleza, los cuales van a tener que empezar a pagar impuestos como el resto de los estados. Se elimina el diezmo de la iglesia durante un tiempo y se construye la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Analicemos estas imágenes para que puedan conversarlas después. Acá vemos a los girondinos y dónde se organizan los girondinos. Los girondinos se están organizando en clubes secretos, probablemente dentro de un bar o en la casa de algún integrante de esta facción política. Algo interesante igual es que están relacionados con la masonería, entendida como un grupo político con intereses, ¿no es cierto?, filantrópicos, de otorgar libertad a la humanidad, ¿no es cierto?, a toda costa. Y también eran dueños, esta imagen muy conocida, del poder económico de la época, ¿no es cierto? Acuérdense que los burgueses son un sector social, son una clase social, posteriormente hablaremos de eso, que obtiene sus riquezas no por su fuerza ni por las tierras que tiene, sino por el capital, ¿no? ¿Cómo logran manejar ese capital? Ya sea a través de una industria, a través de una actividad bancaria o a través del comercio, ¿de acuerdo? Tenemos acá representados a los jacobinos. Recuerden la imagen que vimos en un principio. Ese gorrito rojo, ustedes ven, el del pitufo. Ese gorrito es de los jacobinos, ¿de acuerdo? Eso se asocia a ellos.
Se dan cuenta que son el brazo armado de la revolución. Ellos componían, cuando se inicia la guerra contra Prusia y contra Austria, el fuerte de las tropas que acudían al ejército. Y también hay que destacar el rol de la mujer. eh, es importante el caso, por ejemplo, de las pescaderas francesas del río Sena, que en una ocasión, ustedes sabrán, asaltan el palacio y casi dan con María Antonieta, ¿no? Cuando le acreditan esta frase que es muy cuestionada, probablemente no la dijo, que era, si tienen hambre, o sea, si quieren pan, háganse tortas, que tortillas quiere decir como un rescoldo, ¿ya? Como un rescoldo que comemos. Eso levantó la furia a las pescaderas del río Sena que, armadas con azadones, con picas, con lanza, fueron, mataron a parte de la Guardia Real y casi dan con la reina, ¿no? Francia era un tremendo alboroto en ese entonces. También vemos la escarapela, que ustedes ven que yo estoy destacando acá, que está marcada con tres colores. No les tengo el escudo de los Borbones, que era un escudo donde aparecía la Casa Real de los Borbones, aparecen unos ángeles arriba, con unas leyes, con una capa armiño, un animal fino muy grande, tintada en azul, ¿no es cierto? Una cosa muy linda. Pero el pueblo no se siente identificado con ese escudo real. El pueblo se siente identificado con esto que ustedes ven acá, una escarapela. ¿Qué es lo fascinante de esto? Lo fascinante de esto es que este emblema que ustedes ven acá de tres colores, que representa elementos nacionales, une a toda esta población, ¿de acuerdo? Es un elemento común, el fervor patriótico, ¿de acuerdo? Ellos están viviendo su independencia. Así como nosotros celebramos o conmemoramos o recordamos la independencia cuando expulsamos a los españoles, ¿no? Los franceses cantan la Marsellesa y celebran en julio de todos los años, ¿no es cierto?, su independencia. ¿Cómo? Con esto, con la Revolución Francesa. Para ellos es una independencia, ¿ya? Y aún se canta la Marsellesa, que es el himno nacional que se compone en esa época. ¿Quiénes son los sans-culottes? Puede que aparezca en la PSU o en otros lugares donde les pregunten estas cosas, ¿no es cierto? ¿Quiénes fueron los sans-culottes? Bueno, los sans-culottes eran parte de los jacobinos, era un subsector que significa los sin calzones, ¿ya? Ellos no andaban con los típicos calzones que ocupaba la realeza, sino que andaban simplemente con ese típico pantalón hacia abajo, ya que es como una especie de calzoncillo largo. Por eso se les llamaba los sans-culottes. Y representan la parte más activa y radical de la revolución. Como ustedes lo pueden ver, acá aparece un sans-culotte clavándole una pica a un guardia. ¿De acuerdo? Terminamos entonces con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que es probablemente el producto más interesante de esta primera parte de la Revolución Francesa, donde los ideales de igualdad, fraternidad y libertad son plasmados en este documento. Leamos el artículo 1, por ejemplo. Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales solo pueden fundarse en la utilidad común. Esto lo pueden encontrar incluso dentro de la Constitución chilena, chicos, ¿ya? Este documento es muy influyente. Es el primero en su tipo y va a servir de inspiración para muchos otros actos muy interesantes que vamos a ver más adelante. ¿De acuerdo? Bien, dejamos la clase hasta acá. Los invito al taller que viene a continuación, donde vamos a ver una escena de la película Casablanca, una película fascinante que fue rodada durante la Segunda Guerra Mundial. Una escena que vamos a ver donde aparecen alemanes, donde aparecen franceses, eh, en una película, imagínate que fue hecha en medio de este conflicto, la Segunda Guerra Mundial. Y en esta escena se canta la Marsellesa. Vamos a compartir unas preguntas más adelante. Les coloco mejor la escena al tiro, ¿vale? Nos vemos, chicos. Hasta luego.
Toquen la marsellesa. Tóquenla.